por tu presencia que nos acompaña siempre. Te pedimos que nos des, Señor, gracia y sabiduría para poder aprender más de ti. Señor, presentamos también las peticiones, Señor, de esta hermana que ha tenido el accidente. En el nombre de Jesús, tú tienes la última palabra y declaramos, Señor, que tu bendición y tu mano está extendida sobre ella y sobre toda su familia, sobre toda la iglesia. Padre, gracias te damos. Bendice al profesor, bendice a los alumnos, a las alumnas y ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Un solo avisito antes de pasar al pastor Daniel Oliva. Si quiere anotar, el 10 de junio se comenzará la próxima materia que se llama Panorama e Instituciones del Antiguo Testamento. 10 de junio, Panorama e Instituciones del Antiguo Testamento. Varios de los alumnos ya lo hicieron, pero para otras ya es una materia de primer año. Va a ser dada por la pastora Susana Mizrahi. Así que bueno, va a haber un tiempo entre que termine esta materia y la otra para hacer los trabajos. Estoy seguro que lo van a hacer. Así que gracias, hermanos. Ojalá puedan seguir estudiando con nosotros. Daniel, Pastor Daniel, todo tuyo. Gracias, Pastor Jorge. Gracias, Jorge. No sé si hay chance de compartir, a ver si hoy Sí. puedo. Ok, compartir pantalla. Betty, Perfecto. ¿se ve la pantalla? Sí, Ok, sí. bárbaro. Se ve ahí una pantalla negra, ¿no? Una Sí, pantalla de sí. color negro. Está. Porque me quedé asustado el otro día, digo, capaz que qué burrada hice, qué dedazo metí que no podía. Ok, bueno, la semana pasada vimos en términos generales, algunas características del Evangelio y los Evangelios. Tenemos 3 sesiones más, esta y 2 más, en la que vamos a revisar cada uno de los Evangelios sinópticos. Empezamos por el segundo libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Marcos, porque objetivamente hay un consenso entre los que saben de Biblia, que Marcos es el primer evangelio en ser escrito. De todos los evangelios que tenemos, el primero en ser escrito es Marcos y sirve de base para los otros 2. Yo le puse como título a esto, a esta presentación, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque esa es una pregunta clave en el Evangelio de Marcos. Si ustedes me acompañan al capítulo 8, si me acompañan al capítulo 8 de Marcos, allá por el versículo 27, 8:27, dice, y leo con la versión Reina Valera 95, la revisión del 95, la edición de estudio, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, Jesús le preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta es clave en el Evangelio de Marcos, y de hecho es una clave de lectura del Evangelio, porque es la que obliga a tomar una posición. En las expectativas mesiánicas que estaban presentes en el tiempo
de la aparición de Jesús el Señor, indicaban múltiples actores posibles que representarían a este Mesías prometido o Mesías esperado, el Redentor de Israel. La respuesta que le dan los discípulos en el verso 28, por ejemplo, dice, ellos respondieron, uno, Juan el Bautista. Juan el Bautista, posiblemente recogiendo algunas de los comentarios que se habían suscitado por el temor que se había provocado, que Jesús había provocado en Herodes Antipas, el rey que había mandado decapitar a Juan, pero que sin embargo tenía un afecto especial por Juan, pero entrampado por su misma boca floja, lo manda a matar, tiene que cumplir una palabra y lo manda a matar, pero temía que Jesús fuera Juan redivivo, resucitado, vuelto a la vida por las actitudes, algunas de las actitudes de Jesús. Versículo 28, capítulo 8, 28 dice, otros dicen que Elías porque allá por el libro de Zacarías aparece una promesa, Malaquías 4, 5 y 6, aparece la promesa de que Dios iba a enviar a Elías nuevamente antes de la consumación de los tiempos. Y otros, algunos de los profetas. Algunos de los profetas, en el Evangelio de Mateo se habla de el profeta. El profeta en el caso de Mateo es asumiendo que Jesús es el profeta que habría de venir con la misma autoridad y funciones de Moisés, tal como aparece allá por Deuteronomio 18. Pero los profetas, aquí el texto de Marcos nos habla de algunos de los profetas, teniendo en consideración quizás el carácter definitorio de la predicación de Jesús, los profetas, hombres llamados a volverse a Dios, la proclama de Jesús arranca con un arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a volverse a Dios, ese llamado a estar de nuevo reconstruyendo el pacto que el pueblo había roto, ¿no? Y ahí, bueno, viene la famosa definición de Pedro en el capítulo 8, versículo 29. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías, que es lo mismo, ya sabemos, Cristo y Mesías son palabras intercambiables, al menos en el contexto de los evangelios. Si pensamos en el contexto paulino de las epístolas, no, porque Mesías es una palabra netamente hebrea o aramea, que no tiene nada que decirle al mundo grecorromano, al que se dirigía Pablo, ¿no? Pero estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, si vemos un poquito, si pasamos avanzamos para que, que no nos coma el tigre, veamos un poquito la importancia del Evangelio de Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento, como ya dije, y contiene poco material que no aparece en Mateo y Lucas. Marcos es el documento más antiguo que poseemos sobre la vida y la obra de Jesús, el primero de todos los evangelios y la base para la redacción de Mateo y Lucas. Mateo me salió, perdón, estaba con ganas de tomar mate. Mateo y Lucas fue el dedazo. Hay pocos textos eh, de Marcos que no están presentes en Mateo y Lucas. Aquí en el segundo párrafo indico que hay 5 pasajes, apenas 5 pasajes de Marcos. Marcos 3, versículos 7 al 12, Marcos 4, versos 26 al 29, Marcos 7, versos 32 al 37, Marcos 8, 22 al 26 y 14 del 51 al 52 que no aparecen, y algunos poquitos versículos aislados que han quedado sin registrar en los otros 2 evangelios. Salvo estos, podemos decir que casi Marcos y Mateo y Lucas
transcriben el Evangelio. Hay diferencias a veces de algunas palabras, de algunas formas verbales, que Mateo y Lucas las presentan de otra manera, pero esencialmente todo el Evangelio de Marcos, salvo estos 5 pasajes y algunos versículos aislados, están en Mateo y Lucas. Eso significa que Marcos es clave para poder entender el proceso de redacción de los evangelios. Es el primer evangelio en ser escrito, es el que le sirve de base y estructura a, a los evangelios de Mateo y de Lucas. Y bueno, Juan es otra historia, anda por otro carril, eh, como se dice acá en Ecuador, Juan anda en otro patín. No podemos hacer comparaciones porque era otro objetivo, eran quizás otras fuentes que Juan tenía disponible, pero la presencia la importancia de Marcos es clave para comprender el fenómeno literario llamado evangelios. Hasta ahí la importancia del Evangelio de Marcos. ¿Quién es el autor de Marcos? Okay. ¿Por qué esta pregunta? Porque esencialmente tenemos que reconocer que las copias de los manuscritos que se disponen, que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos, son básicamente anónimos. Son anónimos. Si usted abre Marcos 1.1, por ejemplo, si usted abre en su Biblia, cualquiera sea la versión que usted tenga, va a encontrar algo así como un título que dice Evangelio según San Marcos, Evangelios de Marcos, Evangelio según Marcos, o Santo Evangelio según San Marcos, bueno, eso sí. Pero esos son procesos literarios. Eso es una cuestión netamente literaria que no tiene nada que ver con los manuscritos originales. Bueno, originales, me corrijo. No tenemos ningún manuscrito original. ¿No? Entre los más de 2000 y pico de manuscritos que hay del Nuevo Testamento, no tenemos ninguno que tenga la firma autógrafa de Marcos, sino lo que tenemos son copias de copias, copias de copias, de copias de copias. Se establecieron una serie de criterios literarios para definir cuáles son los manuscritos, las copias más confiables. Una de esas es, por ejemplo, que sea lo más, para definir que, como que una copia de manuscrito o un manuscrito sea más cercano al original, es primero si es un manuscrito mayúsculo. Eso creo que lo mencioné el lunes pasado, quiere decir manuscrito mayúsculo escrito en la forma más antigua de escribir el griego, que era todas las palabras en mayúsculas, sin separaciones, en líneas, de arriba, de izquierda a derecha, como escribimos nosotros normalmente. Acordémonos que el griego es de izquierda a derecha que se escribe, el hebreo es y el arameo son los que escriben de derecha a izquierda. Los mayúsculos, que sea un mayúsculo, que tenga las lecturas más cortas. Por lo general, al copiar, la tendencia natural es alargar lo que estamos copiando, porque vamos introduciéndole algunas explicaciones o cosas así. Eso lo hacemos nosotros normalmente, y también los copistas de la antigüedad también podían incurrir en eso. Entonces, encontramos que los manuscritos más antiguos, son manuscritos donde no hay, no hay, no hay títulos. Entonces, no hay títulos, por lo tanto, no hay autores que firman o que ponen su nombre debajo del título. La opinión más generalizada, y esto está basado en la tradición de la Iglesia, allá por siglo II en adelante, es que el autor de nuestro Evangelio debe ser conocido como Juan Marcos, o Juan a secas, ¿no? Juan Marcos o Juan a secas, que es diferente al Juan supuestamente hijo de Zebedeo, que es el autor del cuarto Evangelio. Juan Marcos. Nombres comunes
en la cultura israelita de ese tiempo. Posiblemente Juan, sabemos por Colosenses 4:10, que es también por el libro de los Hechos, que es un pariente de Bernabé, el hijo de consolación, el que toma bajo su tutela a Saulo de Tarso luego de su conversión. Sabemos o podemos identificarlo como Juan Marcos, el hijo de María, la cual vivía en Jerusalén, en una casa que disponía de un aposento alto donde se hallaban los apóstoles, y esto ya nos indica un poquito que nos permite adelantar un poquito que la casa del aposento alto, donde fue la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor, era posiblemente la casa de esta mujer. La casa de esta mujer. María, la madre de Juan Marcos, era una mujer conocida dentro de la comunidad de creyentes, de la comunidad primitiva, y su casa era, podemos decir, una de las múltiples casas, o mejor dicho, una de las primeras, sino la primera iglesia en casa que se formó en Jerusalén luego de la resurrección del Señor. Juan Marcos, un colaborador de Pablo, encontramos en el libro de los Hechos varias citas de su nombre, en 2 Timoteo, en Filemón 24, donde es interesante cómo Juan Marcos entra en el mundo de las misiones paulinas, el primer viaje misionero, de la mano de Bernabé, que lo lleva a la misión junto con Saulo, luego Pablo, y terminan mal. Juan Marcos no aguanta la presión de las vicisitudes que estaban enfrentando y se vuelve, se baja de la camioneta y se vuelve. Y Pablo, dice el texto, de hecho, que hubo una disensión fuerte, hubo una discusión fuerte entre Pablo y Bernabé. De hecho, Bernabé al final se separa de Pablo y sigue con Juan Marcos haciendo misión por su lado. Pero al final de la vida de Pablo, es interesante como Pablo llega a decir, y tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para la tarea, ¿no? Para la obra. En algún punto del camino de la vida de Juan Marcos, posiblemente el Señor le dio la oportunidad de volver a empezar, de volver a empezar ya con madurez, con compromiso, con firmeza, y siguió adelante en la tarea. Juan Marcos quizás es el discípulo de Pedro, o fue discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como mi hijo Marcos, ¿no? Así como Pablo habla de Timoteo, mi hijo, Pedro también tiene su hijo en la misión, ¿no? No vayamos a sacar en consecuencia de esto ahora, no me diga pastor, dígame padre, no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy solamente haciendo un punteo de textos bíblicos donde aparece el nombre de Juan Marcos, o Marcos, como lo conoce la tradición. ¿Cómo escribe Marcos su evangelio? Marcos no es un historiador en el sentido que hoy le damos al término, ¿no? De hecho, cuando nos enfrentamos nos encontramos ante los evangelios, corremos la tentación de hablar de ellos, como biografías, ¿no? Las 4 biografías que tenemos de Jesús, o la biografía de Jesús, la vamos armando de pedacito, 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 con los 4 evangelios. No tiene ese sentido. La obra de Marcos no tiene ni el sentido de ser una historia, donde se nos cuenta sistemáticamente y luego de haber analizado todo el proceso, los hechos que acontecieron
sobre Jesús, ni una biografía de un poderoso líder como Jesús. Hay biografías, por ejemplo, de emperadores, de reyes, que no tienen nada que ver con, con el Evangelio de Jesús. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en anacronismos y querer endilgarle a la obra de Marcos características de lo que hoy entendemos por historiador o por biografía. Es un narrador, y es un narrador que cuenta lo que le ha llegado a su conocimiento. Es un cristiano de segunda generación. Si lo ubicamos como pariente de Bernabé, compañero en algunos tramos del camino de Pablo y de Pedro, Pedro sí de primera generación, creyente de primera generación, pero pariente de Bernabé y compañero de Pablo, o Saulo de Tarso, lo tenemos que ubicar como segunda generación de cristianos. No conoció a Jesús de primera mano. Hay por ahí un relato que nos dejaría una cosa media, como para abierta la puerta, ¿no? Para decir que Marcos conoció a Jesús. Ustedes me acompañan en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 51. ¿Mm? Si usted lo encontró, eh, durante el arresto de Jesús, hay dos versículos, capítulo 14, versos 51 y 52, que algunos autores dicen, este era Marcos. Dice el capítulo 14, verso 51. Pero cierto joven lo seguía, ¿a quién? A Jesús. Cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Son dos versículos que solamente están mencionados en Marcos. Estos son dos de los versículos que no aparecen ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Hay algunos autores, algunos comentaristas que indican que este texto parece dar una indicación o deja ahí medio como que abierta la puerta para decir, este muchacho que estaba ahí, que siguiéndolo a Jesús, envuelto en una sábana, es Juan Marcos, que salió de la casa de María siguiendo a Jesús, era un muchachito, un pibe, podemos decirlo, que salió de la casa de María para ver qué pasaba, dónde iba Jesús y su grupo, y en medio del revuelo que se produce en el arresto de Jesús, este pibe logra zafar, pero claro, salió envuelto en el trapo con el que se tapaba para dormir y le agarran eso y se va desnudo, ¿no? No tenemos certeza, pero lo más probable es que si esto fue así, profundizó en algo con todos los otros relatos que le llegaron a su conocimiento. Marcos escribe en griego, no tenemos un texto, un proto-Marcos en arameo ni en hebreo. Escribe directamente en griego y escribe como quien está usando un idioma que no es propio. Es como si cualquiera de nosotros estudiara el español, el inglés, por ejemplo, el inglés, y tenemos que escribir, bueno, vamos a escribir y vamos a funcionar normalmente dentro de los límites de nuestra capacidad literaria. Quizá nuestro inglés sea tosco, sea medio bruto, las construcciones gramaticales no sean las correctas, pero nos vamos a hacer entender. El caso de Marcos es parecido. Escribe en griego, con un griego tosco, un griego, podríamos decir, mm, un griego muy básico, según dicen los estudiosos de la lengua, pero sin embargo sabe desarrollar un estilo vivo, vigoroso, rápido.
no entra en detalles, utiliza mucho la voz activa en vez de la voz pasiva, va directo al grano, las descripciones son muy gráficas, muy vívidas, pero también combina en esas descripciones, combina la descripción de lo que no se ve, la descripción del estado de ánimo, estados de ánimo de los personajes, estado de ánimo de Jesús, estado de ánimo de los discípulos, pero es un buen narrador, es un buen narrador, a pesar de las limitaciones de su manejo de la lengua, ¿no?, en la que escribe. Marcos acude probablemente a la memoria de cosas que escuchó, pero es capaz de crear en el lector la impresión de hallarse ante un testigo presencial de los hechos y involucra al lector en la narración. Involucra al lector en la narración. Hay un pasaje que a mí me encanta personalmente, que está al inicio del Evangelio de Marcos, que es cuando Jesús empieza su ministerio, al final del capítulo 1, cuando Jesús... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es Ya, que ya, ya. hay que Sí, pedirle a los Daniel, se hermanos escucha. que mande, que cierren los micrófonos, por favor. Todos los que Ya. ingresen. No, perdón, porque saben que yo como tengo la pantalla acá a veces no veo bien No, los que las, van ingresando por ahí no cierran el micrófono, por eso, las Daniel. señales, Todo, disculpen. sí, todo bien está. Todo bien. Ya, ok. Pero sí me gustaría que podamos, que me interrumpan, ¿no? Si digo algo con lo que no están de acuerdo o alguna duda que queda, así nomás, a, a grito pelado me interrumpen, ¿no? Sí, Pero yo decía, por ejemplo, Daniel, sí, ¿te puedo, sí, justamente cuando hablaste que no es un historiador, es un narrador, eh, y dijiste que no se puede agarrar un pedacito de acá, de allá, para armar algo general. Hay algunos libros, ¿viste? O, sí, que hablan de la armonía de los cuatro evangelios y pretenden hacer una historia tomando pedacitos de cada evangelio. Sabemos que, bueno, que no es bueno eso, pero ¿podrías explicar por qué sí o por qué no? ¿Por qué no, sí, seguro? bueno, bueno, sí, se llama justo como vos lo dijiste, Jorge, armonía de los evangelios, ¿no? Ujú. Y hay algunas que son muy clásicas y muy antiguas, que nos llegaron, esas armonías comenzaron básicamente como por el siglo V, siglo VI, las primeras que se encuentran. Eh, la intención era básicamente poder tener una forma de narrar la historia de Jesús o contar la historia de Jesús eh, a personas, a poblaciones, a segmentos a comunidades, a poblaciones que no tenían acceso al texto. Eh, entonces sí tenía un sentido bueno y tiene una- un uso práctico, podemos decirle, ¿no? Ok, este, yo recuerdo hace unos años, si no me falla la memoria, en el 2018, y perdone, no voy a hacer propaganda de mi trabajo, pero viene justo el ejemplo, se me prendió ahora el foco para ilustrar lo que preguntaba Jorge. En el 2018, como Sociedad Bíblica, comenzamos el proyecto de traducir el Evangelio de Lucas a, a lengua de señas, la lengua de las personas sordas. Eh, pero al inicio del proyecto, un hermano con muy buena intención, muy buen corazón, un buen amigo, nos mandó un texto que era la historia de Jesús y era una compilación de pasajes
de 25 historias tomadas de los evangelios. De 25 historias tomadas de los evangelios. Teníamos Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Cuando empezamos el proyecto, nosotros dijimos, ok, dale, vamos por eso. Si vos lo recomendás, vamos por eso. Cuando empezó el proyecto y vino el primer consultor de traducciones a acompañarnos en el proceso, casi nos cuelga de los pulgares. Nos dijo, ustedes están locos, ¿qué les pasa? Todavía que los sordos tienen tremendos problemas para poder leer el español, quieren volverlos locos traduciendo 4 textos de 4 fuentes diferentes. O sea, lo que va a salir es un berenjenal que no lo va a entender ni la madre de los sordos. Así nos dijo un mexicano, Edesio Sánchez, un tipazo, un amigo, pero medio loco y arrebatado. Y esto sirve, ¿a qué viene esto? A que cada evangelio tiene un grupo de destinatarios, tiene un contexto específico en el que surge, un tiempo más o menos ubicado, no tenemos el día, la hora y el minuto en el que Marcos se sentó a escribir el Evangelio y le dijo, vieja, prepárame el mate que voy a escribir un Evangelio. No le dijo eso, no sabemos eso. Pero sí tiene características especiales que lo hacen particular y diferente a Marcos, a Mateo, a Lucas y mucho más a Juan. Entonces, meter todo en una sola historia puede servir como para un proyecto teatral, puede servir como aún hasta para contarle algo a los niños pequeñitos. Hacemos una historia de Jesús y contamos la historia, la ponemos en palabras más sencillas, incluimos algunas ilustraciones, y eso ya sirve como para ir haciendo saber de Jesús a los niños, pero literariamente, teológicamente, bíblicamente, es como querer hacer una mezcla de guiso carrero con guiso de mondongo y después le metemos espagueti a la boloñesa con un puchero a la española, ¿no? Entonces lo que sale es acá en Ecuador usamos la palabra fanesca, es una mezcolanza que termina traicionando el sentido de cada obra. Por eso, más o menos, ahí puedo, me parece que, no sé si estoy respondiendo, Jorge. No estoy en contra de las armonías del Evangelio, armonías de los Evangelios, pero no es una herramienta que nos permite seguir la pista correcta. Es como un intento, originalmente comenzó como una herramienta pedagógica y luego algunos grupos lo tomaron como una forma de llenar los vacíos, ¿eh?, que tiene cada evangelio y armar una cosa completita, ¿no? Muy, muy propio del espíritu positivista de que todo tiene que ser perfecto cuando hablamos de Dios, de Jesús y de la revelación bíblica, ¿no? Entonces, por ahí me creo que va la cosa. ¿Alguna cosa más? ¿Pregunta más? ¿No? Ok, avanzo entonces. Tenemos claro las diferencias entre el redactor del Evangelio, primer Evangelio, creador del género literario Evangelio en el mundo cristiano, y un historiador o biógrafo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Marcos? Y aquí vamos a tener algunas láminas. Yo esto lo voy a compartir. No sé si me escucha. Sí, ¿quién habla? Sí, Raúl habla. Estabas por decir Un un versículo que te había llamado la atención. Perdóname, tenés razón. Perdón, gracias. Yo estaba hablando, había empezado a hablar sobre Marcos 1, 40 al 45, que es cuando Marcos, a partir del capítulo 1, versículo 14 y 15, nos indica que el inicio del evangelio, de la predicación misionera de Jesús, cuando dice que después de Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vienen una serie de historias donde Jesús llama a 4 pescadores y hay una serie de milagros que se suceden,
Y el último milagro del capítulo 1 es la curación de un leproso. Y yo mencionaba sobre lo que Marcos hace de conectar al oyente, mencionaba este pasaje, el conectar al oyente con la historia, a pesar de todas sus limitaciones lingüísticas y literarias. Dice, el capítulo creo que es conocido por todos nosotros, el pasaje, vino a Jesús un leproso que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Verso 41, que eso es clave en el Evangelio de Marcos, no solo en la historia, sino en el Evangelio de Marcos. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, verso 45, comenzó a publicar, al salir quién, el leproso, el ex leproso, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esta historia a mí me fascina. Recuerdo un mensaje que le escuché al pastor Jorge de lejos y hace tiempo, mucho tiempo, más de lo que la memoria recomienda recordar, sobre este pasaje. Y es interesante porque eso para mí es una muestra clara de la capacidad creativa y literaria de Marcos. En primer lugar, nos plantea una situación sorpresiva. Vino él, pues, un leproso, o sea, algo que no puede pasar normalmente, no podía pasar normalmente en la cultura de su tiempo. Los leprosos, por lo general, por el mismo sentido de autopreservación, se mantenían alejados. La ley religiosa les prohibía entrar en contacto con la comunidad de sanos, personas sanas, entre comillas lo digo eso. Y cuando veían gente, tenían que gritar a voz en cuello, soy leproso, soy maldito, aléjese, ¿no? Pero en este caso, este leproso, por alguna situación muy propia del personaje, rompe esa práctica y sorprende la historia viniendo delante de Dios y arrodillándose. O sea, no solo viene, todas sus cosas totalmente contrarias a la norma, sino que además se arrodilla delante de Jesús en un acto, no podemos hablar acá de reverencia, de devoción, de que había discernido, que era el Hijo de Dios y todo, y quería adorarlo. No. Viene a pedir ayuda. Es una forma clásica de pedir ayuda, el poner rodilla en tierra y clamar. Si quieres, puedes limpiarme. Evidentemente el personaje había tenido oídas, si lo tomamos así dentro del contexto del libro, había escuchado, conocía quién era, a quién le estaba pidiendo. Marcos plantea la historia que descoloca. Luego viene la respuesta de Jesús, pero no solo la respuesta, sino la motivación. Ahí es donde Marcos se enfoca en Jesús y profundiza en lo interior, en la interioridad del Señor, y dice, Jesús, teniendo misericordia de él, ¿cómo la mostró? ¿Cómo se manifestó la misericordia? ¿Cómo vio Marcos? Por eso ahí también parece que Marcos, a pesar de ser cristiano de segunda generación, hace una conexión que le permite al oyente decir, Marcos, al lector, Marcos, ¿cómo supiste que Jesús tuvo misericordia de él? ¿Cómo? Gestos, miradas, lágrimas, no sabemos. Pero Marcos profundiza en la definición del personaje y extendió la mano, otra locura más, otra sorpresa más, sorpresa y locura lo que hizo el leproso, sorpresa y locura la respuesta de Jesús. Extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. No solo, no solo hubo una decisión en la interioridad de Jesús, sino que hubo una verbalización, quiero ser limpio, acompañada de una acción. Y una acción que es descrita con un extender la mano. O sea,
daría la impresión como que Jesús está con las manos recogidas, con los brazos recogidos, con las manos cruzadas en el pecho, cruzadas así, como no sé si ustedes me están viendo, pero Jesús extiende la mano, o sea, estira el brazo y lo que dice, lo que sintió, lo convierte en palabra y en acción. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció, bueno, sabemos ya todo lo que sigue. Acá hay otra cosa que es clave del Evangelio de Marcos. Dice, lo despidió y le ordenó estrictamente, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Esto es una señal de lo que en los estudios bíblicos sobre Marcos se identifica como el secreto mesiánico. Jesús es un Mesías, contrario a todos los otros Mesías que habían venido anteriormente que él, antes que él, que no hace bombo, que no anda con un grupo de publicidad previo anunciando, llegó Mesías, llegó el Mesías, llegó el Mesías, ¿no? Sino que Jesús no quiere que su mesianismo sea reconocido a partir de los actos portentosos. No es un Mesías tradicional, ¿no? Se lo conoce como el secreto mesiánico en Marcos. El sanado no le parazona, hace todo lo contrario. Y el verso 45 nos muestra como Jesús, otra sorpresa, Jesús, es una sorpresa consecuencia de la reacción de Jesús. Jesús se vuelve impuro. Muchas veces, muchos años yo estuve leyendo este texto, el versículo 45, Jesús no podía andar de pueblo en pueblo porque la gente lo avasallaba, se corría la voz y la gente iba corriendo donde estaba Jesús y no lo dejaba pasar. No, en realidad lo que hace Jesús es asumir sobre sí el cumplimiento de la purificación necesaria para poder entrar en contacto con la gente. El leproso el que tocaba un leproso tenía que pasar X días aislado para no ser fuente de contaminación. Y es interesante esto porque acá aparece otra clave de lectura del Evangelio, que es Jesús, que según capítulo 1, verso 1 de Marcos, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Según esto ya se define en el título de la obra quién es Jesús, el Cristo, el Mesías e Hijo de Dios. Aquí aparece en el capítulo 1, versículo 45, luego de haber sanado al leproso, aparece Jesús, el Hijo del Hombre. Esta limitación de Jesús, podríamos decir, si ustedes quieren, esta autolimitación de Jesús. En el camino de la revelación progresiva que Jesús va haciendo de sí mismo en el Evangelio de Marcos, encontramos que Jesús es el hombre perfecto. Hijo del hombre es una expresión más que hebrea aramea y Barnasa o Barnasha es en arameo y se traduce al griego como Giotu Andropu. Este hijo del hombre es en la versión original, en lo más cercano al significado, es casi como un término técnico para hablar del hombre, el hombre. Ezequiel, el libro de Ezequiel, si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan lo pueden leer en su casa, como no tienen otra cosa que hacer, se pone a leer Ezequiel, que tiene como 47 capítulos. Si ustedes lo leen atentamente y van marcando todas las veces en que Dios se dirige a Ezequiel, según la Reina Valera 60, como lo traduce, como muchos quizás la recordamos el texto, dice, escribe, hijo de hombre, lo que te voy a decir. Haz esto, hijo de hombre. Ven acá, hijo de hombre. Párate en medio de ellos, hijo de hombre. Guarda silencio entre ellos, hijo de hombre. La forma de dirigirse, el vocativo que utiliza Dios para hablar con Ezequiel es Barnasa, hijo de hombre, que significa hombre, ser humano. En el caso de Jesús, hablar del Hijo del Hombre
es hablar del hombre, con mayúsculas, y también tiene su complemento con lo que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 14, cuando Daniel está dialogando con el ángel y ve que en las nubes, baja del cielo en las nubes, uno con figura, con parecer de hijo de hombre. Quiere decir, en medio de todas las visiones monstruosas que Daniel estaba viendo, que la bestia, el anticristo, el de los 10 cuernitos, el cuernito con el cuernito, todas esas cosas horribles que veía Daniel en esa visión que Dios le estaba dando, ve aparecer a un hombre, que es el que se presenta delante del anciano de días. Hay mucha tela para cortar ahí, no me voy a detener en eso. Pero este pasaje para mí es uno de los que retrata así con majestuosidad la capacidad de historiador y contador de historias, de narrador de Marcos. Cómo nos conecta, cómo describe los personajes, cómo los personajes terminan a veces haciendo las cosas más locas, como el leproso, o más locas de las locas, como Jesús que tocara al leproso, y también cómo Jesús asume las limitaciones que le correspondían a todo hombre que se había vuelto impuro, a todo ser humano que se había vuelto impuro por entrar en contacto con la lepra. Eso era, y gracias por el recordatorio del pasaje que me había disparado. ¿Podemos avanzar? Ok, avanzamos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Marcos? Ok, vamos a ir un poquito más rápido. Marcos no parece preocupado por cuestiones biográficas. Por ejemplo, la ausencia en su obra de una historia del nacimiento o de la infancia de Jesús es un ejemplo claro. Mateo y Lucas, sí. Mateo y Lucas tienen dos versiones del Evangelio de infancia. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en su casa en los primeros 4 capítulos de lo que sucede en la vida de Jesús. Y es una muestra de preocupación, una respuesta a preocupaciones posteriores en el tiempo que habían surgido en la iglesia primitiva sobre Jesús. Recordemos que Mateo y Lucas están escritos más o menos por entre el 80 y 85 después de Jesús, 50, unos 30, 25 a 30 años después del Evangelio de Marcos. En términos generales, exceptuando los capítulos del arresto, juicio, crucifixión y resurrección, que van del 14 al 16, que se lo conoce como la historia de la pasión. La historia de la pasión. Marcos, entre el capítulo 14, 15 y 16, escriben la historia de la pasión. Escribe la historia de la pasión. Los datos cronológicos que aporta el evangelista no permiten establecer con precisión el orden en que suceden los acontecimientos. O sea, no es una preocupación biográfica el propósito de Marcos. Lo que realmente le importa al evangelista es dejar en claro que a la pregunta sobre quién es Jesús, la comunidad cristiana primitiva respondió con convicción: Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una respuesta. Marcos es la obra que refleja la convicción profunda a la que había llegado la iglesia sobre la identidad de ese personaje, Jesús, que era maestro, que era hacedor de milagros, que hablaba como profeta, y que había muerto, había sido asesinado, crucificado, asesinado, sepultado y que había resucitado y se había convertido en el centro de la vida de la comunidad cristiana. Marcos se hace eco de esta afirmación de fe. ¿Cuál es la afirmación de fe? Jesús es el Hijo de Dios. Por eso inicia su mensaje enunciando solemnemente principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí está la cita, la que acabamos de leer en 1:1, y hay otras veces más donde aparece esta declaración. Es interesante, mis hermanos, que esta definición de Marcos la pone en lugares claves. Si ustedes me acompañan con su Biblia, tenemos 1:1, que es la primera afirmación. Otro lugar clave, ya lo mencionamos,
lo mencioné hace un momento, es el 820, es el 8, déjenme ver, 8:27, 29, tú eres el Cristo. En el caso de Mateo, nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo es hijo de Dios, es Mesías, pero en el sentido también de que, del sentido de adopción divina, es igual que hijo de Dios. Y aparece otra definición al final, en un momento trágico de la vida, del relato de la historia de la pasión, en el capítulo 15, déjenme ver, 15, acá está, 15:39. O sea, para leerlo correctamente tendríamos que leerlo desde el verso 36. Dice, corrió uno de los soldados en respuesta al grito de Elí, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Corrió uno y empapando una esponja a un soldado en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Posiblemente lo que haya querido hacer este hombre, más que ser malo con Jesús, es ser bueno. Esa mezcla de vinagre, esa esponja en vinagre, posiblemente tenía una mezcla de vinagre y mirra que producía un analgésico que calmaba, adormecía y calmaba los dolores, y que era usada en las crucifixiones para adormecer a los reos y aliviarles en algo un poco el sufrimiento, ¿no? Dice, pero Jesús, verso 37, entonces, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y encontramos acá la declaración de cierre de, eh, de la utilización como cierre de la historia de Jesús de esta afirmación de fe, hijo de Dios. ¿Cómo se reconoce en la divinidad de este Jesús, el carácter filial de Jesús en relación con Dios? ¿Cómo se lo reconoce como hijo de Dios? A partir de la declaración de fe de la comunidad primitiva representada en las palabras de Pedro, pero sobre todo a partir de la muerte redentora en la cruz. Nadie puede declarar que Jesús es hijo de Dios si no se posiciona a los pies de la cruz y reconoce que en ese símbolo de muerte, instrumento de muerte, ahí estaba uno más grande que todos nosotros, entregando su vida para que nosotros podamos vivir. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, un Mesías diferente, no de bombo y platillo, sino de servicio, de humanidad, de hacer propio, hacer para sí el dolor de los demás, que solamente podía hacer eso el Hijo de Dios. Si avanzamos un poquito, características literarias del Evangelio de Marcos. Todo esto yo se lo voy a pasar a Carlos para que lo comparta con ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan tenerlo para su consumo, ¿no? Y su reflexión, su análisis. Si encuentran errores, me los hagan saber. Este evangelio proclama que Jesús es la revelación definitiva de Dios, quien en su Hijo eterno se integra en la historia de la humanidad. ¿Mm? Jesús es el maestro sencillo que llegó de Galilea, es el Cristo, el Mesías, que desde siglos atrás esperaba el pueblo de Israel. Las promesas mesiánicas se cumplen en un personaje divino, pero tremendamente humano, tan humano que asume la identidad de un sencillo maestro llegado de una de las zonas más olvidadas y menospreciadas de Palestina. Y aquí me cruzo un poquito con el Evangelio de Marcos.
Si ustedes me acompañan un momento me cruzo con el Evangelio de Juan, perdón. Eh, si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 43 al 46. Dice, al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve, y la historia continúa como ustedes la pueden leer en otro momento. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret estaba siendo utilizada ahí como una expresión, una parte por el todo, ¿no? Galilea. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Galilea de los gentiles, como era conocida según la tradición de Isaías, Galilea de los gentiles, ¿no? Y la tradición del libro de Miqueas, eh, una luz brillará, resplandecerá en ti un lugar de sombras, de oscuridad, un lugar, una provincia, una región que estaba completamente ensombrecida por la mixtura de sangres, por la mixtura de nacionalidades, un enclave de caminos, un cruce de caminos ahí, pero también eso era mal visto por la religiosidad dominante del templo en Judá, ¿no? Y desde allí llega este maestro joven, anunciándonos que Dios venía a establecer su tienda de campaña entre el pueblo. El evangelista anuncia la presencia de Jesús en el mundo como el signo inmediato de la venida del reino de Dios. Ahí aparece el texto que mencionaba antes de leer la historia del ciego sanado, Marcos 1, 14 y 15. Es interesante que, bueno, el concepto del reino de Dios es un concepto presente en la tradición judía, estaba asociado, el establecimiento del reino estaba asociado con el día del Señor, o el día de Yahvé, o el día de Jehová, que iba a ser un día grande y temible, donde Dios iba a desatar su ira sobre todos los enemigos de su pueblo, iba a derrocar a los príncipes, iba a derrocar a los poderosos. Según María, en el Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, lo iba a hacer, iba a derrocar aún a los propios, pero también en el día del Señor, el Señor iba a hacer ese derrocamiento de los poderosos que se habían oprimido a su pueblo, sus hijos e hijas, y iba a establecerse como rey en Sión. Y a Sión iban a llegar todas las naciones para adorar a Dios y pedir auxilio. Al pueblo que antes habían oprimido se iba a convertir ahora en el pueblo dador de dones y bendecidor de todos los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, es interesante que ese concepto del reinado de Yahvé en Jesús, en la predicación de Jesús, tiene como una concentración sobre su persona. Donde está Jesús, está la constitución y la llegada del reino. El mensaje de Jesús inicial, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, que es al Evangelio o que es la buena noticia, tendríamos que traducirlo para ser más fieles al sentido de las palabras, como arrepiéntanse y crean en la buena noticia de que el reinado de Dios ha llegado. Y ha llegado a través de las palabras y de los hechos de Jesús. Palabras que establecían una nueva ley
no abrogando la anterior, sino perfeccionándola y llevando a cumplimiento lo perfecto del espíritu de la ley. Y los hechos que eran también las acciones milagrosas, los milagros sobre naturaleza, los milagros de provisión, pero especialmente las sanidades y las expulsiones de demonios. El reino de Dios, el reino de Dios se hacía efectivo y donde se establecía el reino, las tinieblas tenían que huir. Las tinieblas tenían que huir. ¿Eh? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? En medio de las tinieblas más cerradas, cuando se enciende la luz, las tinieblas desaparecen. En Jesús llegó el reino y Él se vuelve un signo inmediato de ese reino y es la luz que brilla en medio de un territorio plagado de oscuridades, como era la comprensión de los judíos de Jerusalén sobre Galilea, ¿no? Luego, Juan recogerá la famosa frase, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas. Pero aquí tenemos la misma comprensión, pero a partir de el anuncio del reino que hace Jesús. Jesús no satisface las expectativas judías. Es el Mesías, en él se cumplen las profecías mesiánicas anteriores, pero no satisface. El pueblo judío esperaba un Mesías poderoso, belicoso, lejos de presentarse como un Mesías político y militar, lo hace como un hombre humilde, como un hijo del hombre, cuya actividad y enseñanzas no corresponden a la imagen triunfante del libertador nacional. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Ya lo dije anteriormente. Participa de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte. Por eso se genera esta crisis en los discípulos. A partir del capítulo 8, versículo 31, que ustedes me acompañen, quieren abrirlo, si no lo revisan luego. Jesús dice, comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Punto. Ahí tendríamos, si fuéramos fieles con el texto y pudiéramos hacerlo literariamente, tendríamos que hacer un punto final de ese párrafo y comenzar el siguiente con entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Este texto nosotros a veces lo leemos como si fuera, ups, esto es una declaración, sorpresa de Jesús. No, este texto lo tenemos que leer en continuidad con la confesión del Pedro, ¿no? No tendríamos que hacer pausa, cuando terminamos 8:30. Fíjate, capítulo 8, verso 30, 8:29, la confesión de Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó, o sea, Jesús le mandó que no dijeran esto de él a nadie. Otra vez el secreto mesiánico. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. O sea, la declaración de Jesús como el Cristo no puede ir separada de la propia enseñanza de Jesús de que él debía padecer y morir. Si lo dejamos separado, es como una tensión entre el Mesías poderoso y el hombre sufriente. No, Jesús es el siervo, el Mesías, que es a la vez el hombre sufriente. El siervo sufriente, anunciado por Isaías en el capítulo 52, 13, 53, 12, de nuestras versiones, es a la vez el Mesías. Es el siervo de Isaías 42. He aquí mi siervo sobre el cual
tengo contentamiento, he puesto en él mi espíritu, no gritará en las calles, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Esas palabras que en Isaías están dirigidas en primera instancia a Ciro, el rey medo-persa, que es el liberador formal del pueblo de Israel, donde el que rompe la esclavitud babilónica, el exilio babilónico, y los devuelve a la tierra. Ese siervo es el siervo sufriente. Y Jesús es ambos. Es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre que debe morir. Por eso no puede nunca satisfacer las expectativas judías. Por eso hasta el día de hoy los judíos batallan con aceptar que este Jesús de Nazaret al que nosotros amamos y servimos es también el Mesías que tiene mucho que decirles a ellos. Consciente de la naturaleza humana, Jesús exige que su identidad mesiánica se mantenga en secreto, hasta que llegue el momento de ser acreditada por los padecimientos morales y físicos que deberá afrontar en la cruz. El texto 15:39 que leíamos antes, las palabras, la confesión de fe en boca de un pagano, un centurión romano. Si avanzamos un poquito, un rasgo típico de Marcos es que dedica más espacio a los actos que a los discursos de Jesús. Esa es una característica, ¿no? En esa genialidad narrativa que tiene Marcos, describe mucho más las acciones de Jesús, los milagros, los toques, ¿no? que los discursos, ¿no? Podemos decir que formalmente solo dos pasajes podemos considerar los discursos, las parábolas que hay en el capítulo 4 y el sermón escatológico o el sermón sobre el fin que ocupa la mayor parte del capítulo 13. Lo que tenemos luego son breves intervenciones de enseñanza o dichos parabólicos o enseñanzas puntuales o controversias. Eso es muy interesante para los que, siguiendo la recordatoria que me hizo el pastor Jorge antes de comenzar la clase, los que tengan que terminar las tareas, sería interesante hacer las tareas para la aprobación del curso formal con estudiantes del seminario. Sería interesante que pudieran revisar las controversias de Jesús. Jesús es un discutidor, mucho más discutidor de lo que a veces nosotros queremos hacerlo con esa mezcla de hippie inspirado por la palomita buena onda que a veces predicamos, ¿no? Jesús no se molesta, Jesús no, hoy Jesús no contesta mal, Jesús... No, Jesús cuando tenía que discutir, discutía, y pobre del que se le ponía delante, ¿no? Lo dejaba sin argumentos. El evangelista concede a la descripción de los hechos más amplio, espacio más amplio, incluso a veces superior al que Mateo o Lucas dedican en narraciones paralelas. Aquí tenemos algunos textos para que ustedes puedan revisar comparaciones, ¿no? Los textos las citas que aparecen sin indicación son las de Marcos 5:21 al 43, Marcos 6:14 al 29, Marcos 6:30 comparado con las otras dos citas, ¿no? A medida que avanza la obra, Marcos se hace más dramático y crece la tensión, la intensidad, hasta que llega a su punto culminante en el relato de la historia de la pasión, capítulos 14, 15 y 16, hasta el 16:8 formalmente, que es el cierre más antiguo que tenemos del Evangelio de Marcos. El Señor anuncia 3 veces la pasión a los discípulos. Es la pasión y la resurrección, ¿no? Pero los discípulos no lo entienden. No lo entienden hasta el momento que están delante de la cruz. Y ni entienden que el sacrificio de Jesús formaba parte de un plan que Dios le había encomendado. La teología sistemática dirá posteriormente que este plan fue acordado en la noche de los tiempos, en el inicio de la creación,
a los albores de la creación, cuando ya el ser humano le había dado la espalda a Dios, en ese diálogo intratrinitario entre Padre, Hijo y Espíritu, acordaron llegar a este punto. Otra lectura también es que Jesús murió conforme a cómo vivió. Jesús murió en lealtad y obediencia al Padre, en lealtad y obediencia al Padre. Jesús vivió mostrando un amor pleno y completo hacia el ser humano, hombre, mujer, niños, ancianos, ¿m? Judíos y paganos. Y Jesús, por tanto, vivió en desobediencia del sistema religioso que, asumiendo ser representantes del Padre, de Dios, en toda su plenitud, habían pretendido encerrarlo dentro de las cuatro paredes del lugar santísimo, en el templo. Por eso cuando muere, cuando expira, el velo del templo se rasga, dejando no solo para nosotros el acceso al templo, que ninguno de nosotros pudiera entrar, porque los paganos no podían entrar ahí, sino más bien dejando que Dios sea libre y viva y conviva con la creación, que Él nunca había querido alejarse, pero los religiosos lo habían encasillado entre cuatro paredes con un velo grande, y a la vez esos religiosos que oprimían al pueblo con un sistema de pureza ritual que hacía imposible que alguien pudiera estar en plena comunión con Dios, porque siempre había algo que lo volvía impuro. Pero así como Jesús vivió, Jesús murió. Murió por su obediencia al Padre, murió por su amor a la humanidad, murió por su lucha contra un sistema religioso que era opresor y no liberador, y entonces ahí se ve el plan perfecto de salvación que Dios le había encomendado en el inicio de los tiempos. Lectores, tiempo tiempo y destinatario del Evangelio de Marcos. Estos son hipótesis. Tenemos el texto como lo tenemos. Y eso es una riqueza. Pero conviene saber qué dicen los que saben. Es probable que tuviera lugar en Roma o quizás en Antioquía de Siria. Fíjense, las dos hipótesis nos ponen en los dos puntos, ¿no? Roma, el centro del imperio, y Antioquía de Siria, ¿m? Antioquía de Siria, ¿m? El sitio que fue expansión de la iglesia en el tiempo de la predicación apostólica de Pablo, antes del año 70, porque hay alusiones y hay historias de Jesús en el templo. El año 70 fue el año de la catástrofe donde Jerusalén fue destruida. O sea, está claro que esto fue antes del año 70. No hay una base cronológica en el texto que nos permita datarlo con exactitud. Por lo tanto, algunos historiadores proponen estas teorías, estas hipótesis. Fue escrito entre el 65 y el 70, los años siguientes a la persecución decretada por Nerón en el año 64, ese famoso incendio de Roma que a veces vemos en las películas, todo quemándose y Nerón como un zángano tocando el arpa ahí, cantando poemas horribles, que el mismo Séneca, su maestro, le dijo que eran un asco, por lo cual lo mandó a matar. Otros autores hablan del año 63, un tiempo intermedio, un poquito antes, y otros lo hacen retroceder hasta la década de los 50. Es una hipótesis, un maestro que yo tuve, el doctor y pastor Ricardo Fulques, del Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, Costa Rica. Él se inclinaba más hacia la década de los 50, por razones que tenían que ver con el texto, con el tratamiento del texto, el tratamiento mejor dicho, el tratamiento del griego,
tenían que ver también con algunos temas que mostraban una inclusión de gente no judía dentro de la iglesia primitiva y la década de los 50, que se dio posterior a la década de los 50, y Jesús recibiendo a esa gente no judía antes de que hiciera eclosión la, la, la misión paulina. Pero son tres hipótesis: 65 a 70, 63 y antes del 50. La tradición eclesiástica vio en este evangelio la influencia de las enseñanzas del apóstol Pedro, como dijimos al inicio, de que lo trata como a Juan Marcos como su hijo. Podría haber sido el discípulo abrevó en las enseñanzas de Pedro. Fue escrita para lectores de origen no judío, residentes fuera de Palestina. Eso es clave que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué se dice esto? Porque entre las particularidades del Evangelio de Marcos, hay una que es interesante, es Marcos añade la traducción griega de expresiones cuyo original arameo incluye en el texto. Si por ejemplo vemos Marcos 5:41, que es un texto muy conocido, que ustedes lo saben de memoria, ¿eh? Que es la resurrección de la hija de Jairo. El 5:41 dice que Jesús tomó la mano de la niña, ya muerta, y le dijo, Talita Kumi, y entre paréntesis lo pone las versiones bíblicas. No tenemos un símbolo de paréntesis en el griego, pero hay una aclaración que literariamente corresponde ponerla dentro de un paréntesis. Talita Kumi, que significa, niña, aquí te digo, levántate. Marcos 7:11. Es en la discusión, en la controversia sobre lo que contamina al hombre. Es decir, el hombre es contaminado por lo que entra o por lo que sale de él, ¿no? Dice desde el versículo 9, le dice a los religiosos, los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ese corbán, la palabra corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Y ahí hay una serie de versículos más que ustedes van a poder revisar con tiempo cuando reciban la presentación. Claves de lectura, y con esto cierro, porque ya está llegando la hora en que es justo y necesario descansar. La palabra evangelio, fe en Jesús. ¿Quién es Jesús? El camino. Y la nueva manera de testimoniar o testificar. Empiezo por esta última. El Evangelio de Marcos es una muestra clara de una nueva manera de testificar. La comunidad de fe, una comunidad sufrida, una comunidad que a todas luces como cristianos de segunda generación estaba viviendo tiempos de persecución o post-persecución, sea persecución si lo ubicamos después del 64, entre el 65 y el 70, los cristianos estaban recibiendo el coletazo de la persecución de Nerón, porque no nos olvidemos, los cristianos recién en el año 80 u 85 se separan formalmente de la sinagoga. ¿Por qué? Porque los judíos, después de la catástrofe de la pérdida de Jerusalén, de la pérdida del templo, se concentran en las sinagogas y empiezan a cerrarle las puertas y a expulsar a los cristianos de la sinagoga porque eran seguidores de ese maldito que había terminado, ese falso Mesías maldito y que había sido colgado en un madero, ¿no? Entonces,
los cristianos en ese tiempo empiezan a buscar nuevas formas de dar testimonio de Jesús, y empiezan a contar esta historia que Marcos redactó con la genialidad de crear un género literario. Nos cuenta la historia de Jesús, nos cuenta que con Jesús llega uno que es el Mesías, que a la vez Mesías o Cristo, que es el Rey, ¿eh? En un tiempo donde había otro rey que los estaba persiguiendo y que se creía Dios, pero este Jesús, Mesías, es el Hijo de Dios, que que no solo había caminado, hablado, enseñado, discutido y sanado y liberado de demonios, sino que había dado su vida en rescate por muchos, como dice el mismo Jesús en Marcos 10:45. Y entre esos muchos estaba esta comunidad sufriente, ¿eh? Sufriente, que vive su fe casi de la misma manera que descubrieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos viven esta fe casi como si estuvieran camino a la cruz. Entonces, esa teología crucis con la que cierra el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, verso 40 y 15:39, es casi no solo la representación, la reflexión sobre la vida y muerte, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino también como, como la reflexión sobre lo que estaban viviendo los propios creyentes, ¿no? Entonces, esta historia, que Marcos escribe, es una forma nueva de testificar de que en medio del sufrimiento y la persecución tenemos esperanza de resucitar como resucitó nuestro Señor y Maestro. El camino, Jesús en el Evangelio de Marcos aparece permanentemente de camino. Son muy pocas las veces en las que Jesús está sentado tomando mate a la sombra del perejil. El capítulo 2 de Marcos, en el capítulo 2 de Marcos, encontramos que Jesús estaba en una casa, en Capernaum, posiblemente la casa de Pedro, este, y de repente se llenó la casa de gente, porque la fama de Jesús lo precedía, y también entre la gente se metieron los fariseos y los religiosos, buscándole poner la cascarita para, para hacerlo caer. Y ahí aparecen esos 4 amigos cargando al paralítico, que cometen la burrada y el irrespeto de romper el techo, correr las tejas del techo de la casa de Pedro, y bajan a Jesús, y Jesús no solo sana, sino que previamente perdona los pecados. Y de ahí, enseguida, Jesús aparece en otra escena caminando a la orilla del lago. ¿M? Y Jesús, ante cada situación, vuelve a estar en camino. Jesús se encuentra con el leproso del capítulo 1, verso 40, entrando a la ciudad, por el camino de entrada a la ciudad, y el leproso viene corriendo y se arrodilla delante de él. La vida cristiana es un caminar. Posiblemente esté detrás de toda esta metáfora que que construye Marcos con sus relatos sobre Jesús, el eterno caminante, la idea del Antiguo Testamento del camino de vida y el camino de muerte. El camino de vida es el camino que sigue Jesús, la comunidad que sigue a Jesús, caminante, no asentada, provisional, siempre con el sentido de provisionalidad, siempre con el sentido de como solíamos decir antiguamente, no sé si se sigue diciendo en los velorios, hoy estamos y mañana no. No. Esa provisionalidad de saber que somos peregrinos y errantes en este mundo, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1. Ese camino que, como nos diría el poeta español, es un camino que siempre se va haciendo a medida que andamos, ¿no? La iglesia va haciendo camino al empezar haciendo trocha en medio de las dificultades y de las vicisitudes de la vida. Y ese camino se hace con el testimonio del resucitado, se hace siguiendo al resucitado, se hace por el encuentro con el resucitado, se hace por la gracia y misericordia del Señor que vive en medio nuestro. La fe en Jesús es ese sentido ese principio de adhesión, ¿eh?
Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado. La fe que abre puertas, y si me permiten, no está en el pensamiento, posiblemente no está en el pensamiento de Marcos, pero desde la tradición pentecostal, abre puertas en el mundo espiritual, ¿eh? Porque nos conecta con el reino. Y en el reino vivimos los poderes del reino. Y con los poderes del reino luchamos y vencemos contra los poderes del antirreino, de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, de la opresión, de la injusticia. Esa fe, pero para ese reino solo se entra por fe en Jesús, que es el que nos abre el camino al reino. Porque Él es la personificación del reino. Él es la autobasileia, como nos diría posteriormente uno de los padres de la iglesia. Es autobasileia, es el reino personificado, el reino encarnado, lo tenemos en Jesús. Y el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia de que Dios dejó de lado ya los sistemas religiosos caducos, que Dios no está con el sistema religioso caduco del templo, que Dios no está con el sistema religioso de una ley leída en clave opresora para poner a los justos y a los puros de este lado, que siempre eran los mismos, los que podían vivir apartados de todo, porque tenían el kushki, el pisto, el vento, la lana suficiente como para vivir apartados de todo, siendo perfectamente puros, y del otro lado, los que luego serían los cabritos, los imperfectos, los impuros, los que tenían que vivir a la caza y a la pesca porque no tenían los recursos para ser puros y sus profesiones los volvían impuros. Pero la buena noticia es que en Jesús a Dios le ha placido manifestarse y establecer su reino entre todos los seres humanos, porque este que es el Hijo de Dios es el Hijo del hombre. Y qué mejor manera de revelar la divinidad de Dios que revelándose en la majestuosidad de un hombre sencillo, leal a Dios y a sus mandamientos, a carta cabal y lleno de amor, hasta el punto de dar su vida en rescate por todos. Hasta acá llego, compas. No sé, perdónenme si me fui de largo, pero a veces no sale el predicador. Nos quedamos preguntas, tenemos, no sé, Carlos, decime vos, o Jorge, díganme ustedes cuánto tiempo tenemos. No quiero ser gravoso para los hermanos. ¿No tenés para la manito en alto? Acá levanto la mano. 15 minutos, 15 minutos. 15 minutos, ok. Ya, gracias. Miguel Ángel levantó la mano y Hugo Delgado también, Eco. por lo Sí, que vemos. Primero los mayores. Santo. Sí, decías, Daniel, cómo Marcos registra la actitud del Señor, la postura del Señor, de cómo Él manejó su mesianidad, ¿no es cierto?, frente a los mesianismos en la historia, donde realmente parecerían ser que no, ven con locura, con necesidad, presentarse como Mesías. El Señor lo presentaba con parábolas, ¿no es cierto?, a los efectos de que, los efectos de que de pronto los suyos sí entendieran y manejaran eso con el criterio, porque si no se iba a desviar la atención realmente de su trabajo aquí en la tierra, ¿no? Me interesó esa parte, ¿no? Cómo Jesús, ¿no es cierto?, supo enseñarle a sus discípulos a transitar su mesianidad. Sí, sí, sí. Y es interesante, ¿no? Porque si tomamos la fecha de redacción, pongamos posterior a la locura de Nerón, 65 al 70, los discípulos tenían claro, la comunidad destinataria de Marcos tenía claro lo que era la soberbia, la desmesura. Hay una palabra que utiliza una muy querida maestra, Elsa Tamés, que se llama la ibris, que luego la explota Pablo esa palabra, ¿no? La desmesura, la soberbia del pecado, ¿no? Esa desmesura, Nerón era el desmesurado number one, era
una bestia abominable el tipo, ¿no? Recordando a los famosos Lelutier, era una bestia abominable. El tipo era un desmesurado, era un salvaje, con ínfulas de ser hijo de Dios, de ser divino en su esencia, en su rol de César, ¿no? Este, es difícil, me imagino, poniéndonos un poquito en la piel de los creyentes a los que Marcos escribe, es difícil proclamar a Jesús Señor y Mesías cuando los señores y mesías de su tiempo eran salvajes y bárbaros, ¿no? Por eso hoy también nosotros estamos ante la disyuntiva, ¿no? Del camino de vida o camino de muerte. El camino de muerte es cuando sucumbimos a las tentaciones de la desmesura, ¿no? Como en la década de los 80 se decía que algunos líderes políticos, algunos cristianos habían llegado a ser líderes políticos de sus países, ¿no? Ah, bueno, 500 años de usufructo de la Iglesia Católica, ahora nos toca a nosotros. Y cuando llegaron al poder, el poder los entonteció y los embruteció y terminaron traicionando el Evangelio y traicionando su pueblo. No solo el Evangelio, que es una cuestión hasta privada, ¿no? Digámoslo así, porque en el mundo político la religiosidad importa muy poco, ¿no? Porque si somos democráticos para ser gobernantes sobre todo. Pero los convirtió en traidores de su propio pueblo. La soberbia, ojo con la soberbia. Marcos les está, yo diría, Marcos les grita, ojo con la soberbia, ojo con la soberbia. Nuestro Mesías vino a dar su vida en rescate por todos, por todos. No hay uno por el cual él no haya dado su vida en rescate, ¿no? Y seguimos el camino, en el camino seguimos ese mesianismo. La iglesia portadora del mensaje del reino, el que permite y que recuerda que el reino ya ha sido establecido en la persona de Jesús, pero en perfil bajo, porque la iglesia está donde tiene que estar. Estoy hablando de la época de Marcos, no estoy diciendo ninguna referencia ahora, ¿no? Ustedes saquen su propia conclusión. La iglesia está donde tiene que estar, con la comunidad creyente, sufriente, donde las cosas no van bien, pero siguen caminando como viendo al invisible, como diría luego el autor de la carta a los hebreos, ¿no? Y eso tiene que ver con la comprensión mesiánica. Gracias, Pastor Miguel Ángel. Hugo Delgado tenía una Hugo pregunta. Delgado, estaba por ahí. Acá estoy. Daniel, una aclaración. Vos dijiste que el joven que había salido corriendo desnudo, que era Marcos. Juan Marcos. Juan Marcos. No, que es una hipótesis que se muestra en ese texto. Bien. Es una hipótesis. Bien. No, es una hipótesis. está bien, sí, porque yo tenía la otra hipótesis que podría haber sido Pedro, comparándolo con las situaciones que se estaban viviendo, de la negación, de la cercanía en el... La negación de Pedro es posterior a ese pasaje, ese momento, porque es posterior, porque la negación de Pedro se da básicamente a partir de Jesús siendo interrogado por Pilato en esa ir y venir, ¿no? Entre Pilato y Anás y Caifás y Herodes y toda la vaina. Se aparece luego Pedro en el patio del pretorio, entre toda la soldadesca y los siervos del pretorio, ¿no? Los esclavos. Y ahí se da. Pero no, a Pedro no le cabe el calificativo de joven. Pedro ya tampoco vamos a decir que era un viejo, ¿no? O sea, no, pero, Pedro era un hombre adulto ya. Pedro, de acuerdo a la división etaria de ese tiempo, a Pedro no le cabía el calificativo de joven.
Porque lo encontramos también el paralelo entre la mujer con flujo de sangre de Marcos 5 con la niña, ¿eh? Con la niña hija de Jairo, ¿no? Que andaría por los 12 años, estaba en el límite de la niñez y empezar la adultez, o sea, casadera ya. La piba era una casadera, pero se había muerto. Entonces, no, es un personaje que aparece ahí, que lo puso Marcos por algo. Y ahí es donde no aparece en ningún otro evangelio, aparece ahí, y ahí es donde se levanta la sospecha, ¿no? Si ustedes me dejan volar con la imaginación, teniendo en cuenta que si Marcos era el sobrino de Bernabé que había empezado la misión con Pablo en el primer viaje misionero y que había desistido, había dado marcha atrás y se había ido huyendo de la presión de la misión, eh, como que me da la impresión de que Marcos escribe al escribir el Evangelio, Juan Marcos al escribir el Evangelio, pone esa nota como para decir, muchachos, hay una segunda oportunidad. Este soy yo, pero Dios me dio una segunda oportunidad después de haberla embarrado cuando dejé abandonado a mi tío y a Pablo en la misión. Pero gracias a esa segunda oportunidad, yo puedo estar al servicio del reino. Déjenme volar con la imaginación, no hay ninguna prueba, es una hipótesis, ¿no? Pero nada más. ¿Alguna pregunta más? No, gracias, Dani. Gracias, Luito. ¿Alguien? Daniel, El una mantenimiento de suegra. pregunta. ¿Qué? Una pregunta, Daniel. Sí, Cuando Juan Marcos se va de Pablo, se va de estar con Pablo, ¿es todo Juan Marco o Pablo algo tuvo que ver con su carácter? eh, o sea, Seamos buenos con no, Juan. seamos justos, ¿no? Seamos justos. Es como decir, digamos, ok, no, Pablo, tampoco hagamos la que solemos hacer con David, ¿no? Ay, el dulce cantor de Israel, nadie ha sido como él, cuánta poesía brotó de su corazón. Y era un desgraciado. Fue un mentiroso, un adúltero, un asesino. Nunca más volvió a ser mencionado como dulce cantor de Israel después de que mandó matar a Urías y lo mandó matar después de que embarazó a la mujer habiéndola abusado de ella por su poder. No le invitó a tomar, no le dijo, no le cantó la canción de Leo Dan, si yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada, ¿por qué no charlamos un ratito? David se plantó en su autoridad de rey y dijo, tráiganme esa mujer. Y si quería la otra, quería, y si no quería, quería igual. O sea, David fue un tipo que terminó sus días como malo, al punto que según los relatos, según crónicas, es mal visto porque quiso fundamentar su poder en su autoridad y en su dominio, mandando a hacer el censo, desconociendo que la autoridad y el poder venían de parte de Yahvé, ¿no? Pero tampoco vamos a destrozarlo a David. Era un tipo normal, podemos decir. Bueno, creo que ninguno de nosotros acá mandó matar al marido de nadie, este, pero el tipo era un tipo normal. Lo mismo que Pablo, ¿no? Pablo tampoco era la encarnación, encarnación de un querubín, era un tipo enojón, chinchudo, mal geniado, autoritario, o sea, tenía todos los rasgos de un líder autárquico y que él tenía la visión y hacía la cosa, ¿no? También hay que, no sé, pongamos las cosas en perspectiva, ¿no? Siempre en perspectiva. Pablo, Juan Marco falló, pero tenía motivo más que suficiente como por haber considerado, no era el momento de mi vida, vuelvo a casa a estar un poco más tranquilo, ¿no? Pero bueno, son hipótesis que uno tira, tampoco podemos exaltar a los personajes más allá de lo que son, y el único que merece ser exaltado es nuestro Señor. Es el único. Pero digo, no, y tenés toda la razón, digo, no.
Hola, Pastor, no sé si se escucha. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, ¿Así? Brian. Sí, tenía una Brian. consulta con respecto a lo que hablaba usted de la forma de escribir de Marcos, ¿no? En las versiones porque normalmente tal vez usamos hoy actualmente, ¿se mantiene esa forma de escribir de Pablo o se va perdiendo un poco? Y hay que ir a tal vez una versión De más Marcos. De arraigada, Marcos. sí. Ujú. No, mira. Y Susana, anda por ahí Susana. Susana Misraji, sí. Susi, perdóname que no te contesté el mensaje que me mandaste, pero lo vi tarde. Yo no uso mucho el Messenger. La verdad, tengo 60 años, ya no uso el Messenger. Eso lo dejo para los muchachos. Me manda a escribirme por WhatsApp y ahí o un correo y me pasa. Este, Susana me había preguntado también sobre el tema, había tirado una pregunta sobre las versiones. Mira, con las versiones tenemos varias cosas. Tenemos versiones que están más apegadas a un principio de traducción que se llama equivalencia formal, que quiere decir reflejemos las estructuras gramaticales del idioma originario. Esa es una, equivalencia formal. Y en la otra punta tenemos las paráfrasis, que es lo que importa es el mensaje y actualizarlo a nuestro momento. Hay una paráfrasis que yo conocí hace muchos años, está en inglés, que se llama The Message, que la escribió un genio, un tipo genial, Eugene Peterson, que era un tipazo, un maestro y un conocedor de las lenguas originarias muy bueno, pero que terminó cayendo en exageraciones, ¿no? Por ejemplo, en una cultura, él gringo enseñando en Canadá, en una cultura netamente gringa, la escribió para ese contexto, y está bien. El tipo llega a poner a hacer alusiones en algunos pasajes de la traducción de Message, de la paráfrasis, al béisbol, al béisbol, ¿no? Al juego. Como si nosotros hiciéramos una traducción y hiciéramos una traducción y una paráfrasis, hiciéramos alusión a Maradona o al fútbol, ¿no? No tiene, no, es un anacronismo, metemos cosas en el texto que no tienen sentido. En el medio encontramos las equivalencias dinámicas, la traducción de equivalencias dinámicas, como La Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, para mencionar tres nomás. En el mundo católico podríamos hablar de la Biblia pastoral o la Biblia latinoamericana. Casi todo el mundo la conoce como la Biblia de tapa roja, ¿eh? la más común que utiliza la Iglesia Católica, y en la equivalencia formal católica sería como la Biblia de Jerusalén, por así decirlo. El punto es, ambos, sacando las paráfrasis, lo más literal que encontramos son, por ejemplo, los textos interlineales, donde tenemos el hebreo, tenemos una traducción literal del hebreo, que es incomprensible, no se puede leer eso, porque te dice, y Jesús dijo, Jo Jesús logos. El Jesús dijo, o sea, eso es una barbaridad que no la podemos leer nosotros en español. Y luego viene del interlineal una traducción literaria, que es una puesta en sentido aceptable al oído y al entendimiento que nosotros tenemos. Lo que tenemos que buscar son las traducciones que mejor hagan el manejo en la transmisión del sentido del texto, y dentro del mundo protestante y evangélico encontrar también esas traducciones que nos permiten mantener el sabor de ciertas palabras que son claves para nosotros, ¿no? Por ejemplo, a ver, un pasaje que es clave del mismo Evangelio de Gracias. Marcos. No, perdón, ya termino. Gracias, ¿no? Perdón. No, ya La termino. palabra gracia. Por ejemplo, Perdóname. gracias. La palabra gracia.
Gracia, por palabra ejemplo. gracia, claro. Gracia, la palabra gracia. Sí, la palabra gracia. Que algunas traducciones en equivalencia dinámica dicen la forma en que Dios nos ama o el favor de Dios. Ok, son palabras, está todo dentro del sentido de gracia. Todo, eh, gracia es gracia, es amor de Dios desbordante, es el favor de Dios destinado a los hombres, es la actitud de Dios al salvarnos, ¿m? O justicia, por ejemplo. Justicia en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es de fe, que es poder de Dios para salvación y de todo aquel que cree, ¿no? Justicia. Justicia para nosotros tiene un significado muy fuerte, que es la traducción de la palabra dikaiosuni, y a veces encontramos traducciones que dicen, sí, la forma en que Dios nos hace buenos, o la forma en que Dios nos hace justos. Ok, sí, nos hace justos, nos hace justicia, nos justifica, nos hace justos, pero no tiene la fuerza teológica que viene dentro de nuestra tradición. Y digo nuestra en términos generales de los evangélicos y los protestantes. O por ejemplo, como dice Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ok, podríamos encontrarnos una traducción que le molesta en el contexto, surge en un contexto donde hay que ser políticamente correcto y no hablar de demonios, porque los demonios reflejan un pensamiento muy arcaico. Entonces, echarán fuerza todas todas las manifestaciones del antirreino y de la opresión y de que hacen daño al ser humano. No, demonio es demonio, demonio es demonio. Y demonio es la palabra que está puesta ahí, obviamente. Todo lo que destruye al ser humano, todo lo que genera opresión, miseria, pobreza, todo lo que degrada la imagen de Dios en el ser humano, imagen que nunca perdimos, por más pecado original que hayamos arrastrado, nunca perdemos la imagen de Dios. Eso es demoníaco, obvio que sí, pero no podemos extender tanto las palabras, extender tanto en los principios de traducción. Hay cosas que es preferible aclararlas con una nota al pie y dejar que la palabra el texto tenga ese peso teológico de siglos, porque yo no empiezo a traducir hoy. Yo traduzco sobre lo que tradujeron otros. Y tenemos 21 siglos de traducción, 21 siglos de fe cristiana. La fe no empezó ni conmigo, ni con Jorge, ni con Carlos, ni con Susana, ni con vos. Somos herederos de una tradición. Y hay cosas que deben ser cambiadas y hay cosas que no tenemos por qué cambiarlas. No tenemos por qué cambiarlas. O sea, digo, tengamos cuidado a veces. Miren, las traducciones muchas veces, se lo digo como alguien que trabaja en un área donde hacemos traducción. Las traducciones muchas veces surgen por clamor de las comunidades que necesitan entender mejor la palabra de Dios, buen principio. Pero también surgen por motivaciones materialistas y económicas de las editoriales, que necesitan tener una nueva Biblia con la cual justifiquen un proyecto editorial, justifican vender Biblias y justifican también muchas veces criterios que están en el entorno y deben recibir la bendición del sistema religioso. Tengamos cuidado, no solo la fe cristiana comunica el Evangelio, sino que también la fe termina muchas veces sacralizando, tirando aceite y agua bendita sobre actitudes y prácticas que son anti-evangelio y que muchas veces se sacralizan desde los púlpitos. Hace no mucho tiempo, ustedes habrán escuchado hablar de que en Estados Unidos proclamaban a Donald Trump como el nuevo Ciro, que iba a venir a restablecer los fundamentos de la gran nación elegida por Dios. No tengo nada contra los gringos, amo al pueblo gringo, tengo mis serias discusiones con el Departamento de Estado, pero esa es otra historia. Pero ojo, muchas veces los mismos textos bíblicos, iglesias pentecostales, y pentecostales y no pentecostales, terminaron usufructuándolos para bendecir a un personaje que desde todo punto de vista está más cercano a la encarnación del anticristo
que a la representación de Ciro, un pagano que fue utilizado y ungido como siervo del Señor. Así que las traducciones tenemos que movernos dentro de ese parámetro de entre equivalencia formal y equivalencia dinámica hay un rango, hay un rango que nos permite movernos para ser Daniel, fieles a las palabras y tener pleno entendimiento y comprensión de los términos. Daniel, Perdón. para que Sí. sí, ya se termina. Equivalencia formal en lo que llamamos, decime si se puede seguir llamando así, textual, Reina Valera. Sí, exacto. Equivalencia Textual, formal. Reina Valera. Textual. Sí, Reina Valera. Equivalencia dinámica, digamos, dentro de la familia de traducciones de sociedades bíblicas, Reina Valera, equivalencia formal o textual, y equivalencia dinámica, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual. Reina Valera contemporánea hace una mezcla donde mantiene el sentido y el sabor del oído de Reina Valera 60, pero también aclara el significado y se vuelve casi como equivalencia dinámica. Es una mixtura interesante. Hasta ahí me quedo. Ya. Gracias. Terminamos. Tenemos tiempo para la oración Gracias. final. Te agradecemos mucho, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Tengo que Nos vemos apurar Dios porque mediante. se corta. Sí, Se corta. nos vemos Dios mediante el lunes. El lunes. No sé si, Carlos, podés terminar con una oración, Pastor Carlos. Cómo no. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, por esta manera de conectarnos. Gracias por la administración de tu palabra, Señor, y que verdaderamente esta bendición por todos y cada uno, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Gracias te damos, Señor, y que podamos ser hacedores de esta palabra, aplicarla a nuestra vida, Señor, y que nos entusiasme cada día más el que se abran estos tesoros para nuestras vidas, Señor, y para los que podamos compartir. Bendice a nuestro pastor Daniel, bendice a todos y cada uno de los que han participado, Señor. Todo te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Chao, Nos buenas vemos, Daniel. noches. Bendiciones. Parece que sí, ¿no?